Bueno, y ahora tenemos el placer y el honor de compartir un rato de charla con Antonio Manuel Rodríguez, que, como saben, pues acaba de publicar un nuevo libro que se llama La luz que fuimos, que es una novela sobre la Revolución Cordobesa del año 1009, protagonizada por las mujeres de Al-Ándalus, en donde participa como un personaje Ibn Hassan de Córdoba, el autor del Collar de la Paloma, justo cuando se cumplen 1000 años de la escritura de este libro, que ya se está empezando a presentar en bibliotecas municipales. En concreto, el 21 de abril va a estar dentro de un par de días o tres en la Biblioteca Municipal de Pedroche, la Sierra de Córdoba, y el 24 de abril va a estar firmando libros en la Feria del Libro de Córdoba, y que justo pues coincide, ya os digo, con el milenario del Collar de la Paloma, donde se están preparando ya alguna serie de obras culturales, de música, de teatro, de demás. Por ejemplo, Rafael Álvarez del Brujo va a estrenar una obra en Chátiva, el sitio donde se escribe el Collar de la Paloma, una obra que se llama así, El Collar de la Paloma, y que bueno, que también tendrá otras obras, como por ejemplo La Capilla de los Mitriles. También estrena una obra también que se llama El Collar de la Paloma, sobre el amor y los amantes. Y bueno, ya saben que Antonio Manuel, que ha nacido en Almodóvar del Río, ha ganado varios premios de novela, y sobre todo es conocido por el patrono de la Fundación Blas Infante, y es conocido por obras anteriores como La huella morisca o Flamenco, Arqueología de los Hondos, que por cierto se convirtió en una serie de televisión que espero que podamos ver pronto en Canal Sur. Bueno, pues este es lo que nos dice lo oficial, que es Antonio Manuel. Ahora voy a decir yo lo que es Antonio Manuel. Antonio Manuel, sobre todo, es un enamorado de su tierra, y es una persona que le pone corazón a todo lo que hace, y creo que destaca por su capacidad de transmisión y de comunicación de una forma bastante llamativa. Hecho toda esta introducción, bueno, pues vamos a preguntarle al autor qué ha querido hacer en el libro, y qué ha querido expresar en este libro, que va sobre la rebelión de Córdoba del año 1009, donde de alguna forma participa Ibn Hassan de Córdoba. Pues muchas gracias por tus palabras, José Antonio. Para mí es un placer compartir contigo este rato de charla, porque estás haciendo una labor fantástica en la recuperación de la historia de Marchena. Y bueno, siempre que escribo una obra o siempre que emprendo un proyecto, tiene un componente pedagógico esencial. Yo no dejo de ser un profesor, y profesor que escribe, o un profesor que defiende causas, ¿no? Y en este caso he querido dar luz a las invisibles, ¿no? A las mujeres en general, en todos nuestros periodos históricos, pero también en un periodo histórico especialmente olvidado, que es Al-Ándalus. Es como si solapásemos dos clandestinidades: la clandestinidad de la historia de las mujeres en general y la clandestinidad de la historia de Al-Ándalus, focalizada en una época que, a mi juicio, es clave en la historia peninsular. Es el periodo revolucionario que comienza en el 1009. Hay una revolución popular contra la tiranía de los hijos de Almanzor, en particular Sanchuelo, y que provoca la destitución de la dictadura y la proclamación del Mehdi por el pueblo. Es decir, realmente es una auténtica revolución popular que podría equipararse sin ningún temor a equivocarnos con la Revolución Francesa, porque tendríamos que pensar que en aquel momento Córdoba es el ónfalos mundi, es el ombligo del mundo, es la capital del mundo cultural, político, y es ahí donde se produce esta revolución popular, que también podríamos denominar, sin temor a equivocarnos, la primera revolución popular de Occidente. Y es un proceso revolucionario que dura desde el 1009 hasta el 1031, que conlleva la primera gran guerra civil más cruenta y una de las más largas, ¿no? Y mi intención era eso, fabricar un texto largo, porque quizá lo divido en una trilogía, y esta es la primera parte en la que las protagonistas son adolescentes. La Paloma, que es la protagonista que nace justo el mismo día que Imazan. Imazan también es una adolescente, es protagonista o coprotagonista de la novela, y la segunda parte de la novela tendría lugar, o en la segunda parte de la trilogía, y la última en el 1031, que es cuando se proclama la República de Córdoba y desaparece el califato omeya, y ya se proclama la República y nace los reinos de los taifas, ¿no? Así que mi intención
poner un poco de luz, se llama precisamente así, la luz que fuimos, poner un poco de luz en todos los periodos más desconocidos, donde más sombras hay, ¿no? La luz que fuimos, ¿de dónde viene ese título? Creo que coincide que además es un poema de Ibn Hassan, no sé si la has hecho, no, si la has buscado o ha salido. Mira, pues antes de empezar la charla me lo estabas comentando y bueno, así obedece a la casualidad. Yo llamé a la novela La luz que fuimos y después ya me encontré el poema de Imazan, pero más tarde, es que te digo más, José Antonio, ya terminada. Yo terminé la novela en el verano del año pasado y yo pude encontrar ese poema pues a lo mejor en noviembre, o sea, hace escasamente 4 o 5 meses. Son estos regalos que te hace el destino, porque también te voy a decir, te voy a confesar otra casualidad. Yo empecé a escribir la novela hace 2 años y hace 2 años sí tenía en la cabeza que en el 2022 se cumplían 1000 años del collar de la paloma, pero lo olvidé. Es decir, que también es cierto que me he encontrado el regalo del destino de que se publique la novela justo en el milenio del collar de la paloma. Y además, como son estas cosas que te regala la vida, ocurrió en Xàtiva. Estando en Xàtiva y en el mismo lugar donde se escribió, realmente coincide el que redescubra, ¿no?, que se escribió El collar de la paloma hace 1000 años. Así que tanto el título como el milenio obedecen a, vamos a llamarlo, a la causalidad, ¿no? Porque es como que te ocurren estas cosas porque en verdad las estás buscando, ¿no? Pero es cierto, un poema bellísimo que creo que lo tenías delante, ¿no? O sea que si lo lees, a mí me encantaría, la verdad. Yo lo tengo aquí, pero vamos, lo busco mientras tú explicas y ahora te lo leo en cuanto lo encuentre. Nada, sin problema. ¿Quién es el protagonista? Bueno, ¿quién es el protagonista de esta novela y cómo has armado la trama? Supongo que hay una realidad histórica en la que has investigado, pero Exacto. supongo que también habrá una recreación o una novela, una invención, ¿no?, de personajes. ¿Has intentado hacer todo lo fiel que se puede a la historia en una etapa en donde hay muy pocos datos escritos? Bueno, mira, en realidad hay mucha más literatura de la que nos parece. Lo que pasa es que es una literatura académica, no es una literatura cercana a la ciudadanía. Es decir, yo creo que todo el mundo sabe lo que ocurrió en la Guerra Civil Española, ¿no? Pero muy poca gente sabe lo que ocurrió en el 1009. Entonces, el primer hándicap en una novela histórica de esta característica es que tiene que estar permanentemente recordando el contexto histórico en el que acontece, ¿no?, y explicarlo, ¿no?, porque la gente lo desconoce, ¿no? Entonces, sí es cierto que el contexto histórico es real, pero no deja de ser una novela. Es verdad que la novela histórica, la palabra en sí es un oxímoron, ¿no? Si es una novela, ¿cómo va a ser historia? Si es historia, ¿cómo va a novelarse, ¿no? Entonces, claro, es verdad que el contexto es real. Es cierto que muchos de los pensamientos que, por ejemplo, salen de la boca de Imazan son pensamientos de Ibn Hazm, pero en realidad todo es una permanente recreación. Las causas de las muertes, por ejemplo, de los hijos de Almanzor, pues bueno, pues yo me he permitido también recrearlas, ¿no? En los entierros falsos de Ixam, pues también me he permitido recrearlo, porque no deja de ser una novela, ¿no? Pero quizá en la realidad más potente, ¿no?, lo que habla en la novela, y a mí me parece que es la clave que todo el mundo debería entender, es que la revolución fue popular. Es decir, en el academicismo tendemos a contar la historia de las élites, ¿no?, como si la revolución la hubieran provocado los gobernantes. Y en este caso no es cierto. En este caso está totalmente documentado en fuentes en árabe que la revolución fue popular, que tuvo sus protagonistas, que el pueblo de Córdoba se organizó en asambleas y consejos, formando una especie de partido político, salvando las distancias con la contemporaneidad, de casi 40.000 personas, y que fueron capaces de rebelarse contra la tiranía, arrasar Medina Zaira, que fue el palacio que se creó por el poder y la ambición de Almanzor, hasta el extremo de no dejar una piedra, hasta el extremo de que a fecha de hoy no sabemos ni siquiera dónde se encuentra. Es decir, fue una devastación provocada por el odio que tenía la ciudadanía hacia la tiranía de los hijos de Almanzor, especialmente de Sanchuelo, que se autoproclama califa, y es algo que no se entiende, pero porque además coinciden muchos más factores. Por una parte, Almanzor se alió con los fundamentalistas faquíes, y eso tampoco lo entendió el pueblo. También es una rebelión contra el fundamentalismo. También es una rebelión contra los extranjeros, porque los hijos de Almanzor pidieron ayuda a los ciríes, ¿no?,
Y la gente tiene que tener claro que la población es autóctona, es andalusí, y que hay unos extranjeros que son los que se ponen de parte de la dictadura y que son además los que reciben las prebendas, ¿no?, por ayudarle. En definitiva, el pueblo se rebela contra la tiranía, sí, pero también contra esa alianza con los bereberes y los sudaneses, con los mercenarios y con los eslavos. Se revela también contra el fundamentalismo, por supuesto con la situación de pobreza, ¿no?, que empezó a vivirse en aquella época. Y todo, digamos, todo eso es lo que se retrata en la novela, siendo las mujeres, y a mí me parece esto fundamental, las mujeres las narradoras, ¿no? Porque un elemento técnico que a mí me encanta como escritor es que está narrada en primera persona del plural femenino. Es decir, quienes narran son nosotras. Y me parece que es muy hermoso. Ajá, o sea, es un personaje coral, ¿no? O una voz omnisciente. Exactamente, es una voz omnisciente que son nosotras, son las mujeres de Al-Ándalus, son las que están hablando permanentemente. Y además está narrada en presente. Y bueno, luego es cierto que hay distintas protagonistas. Sin lugar a duda, la protagonista fundamental es la paloma, ¿no? De como te conté al principio de la charla, es simbólicamente, pues eso, el personaje hermano de Imazan, porque nacen justo el mismo día. O sea, la novela comienza con un parto doble, ¿no? Con el parto de la paloma y con el parto de Imazan. La paloma, el significado de la paloma es el alma, ¿no? Que en los poemas de Ibn Hassan simboliza el alma, que en este caso puede ser el alma de la tierra o el alma de esa historia. Exactamente, O el alma de Córdoba, ¿no? El alma de Córdoba. Me encanta que lo digas. Mira, realmente estoy un poco emocionado por tus palabras y no puedo negártelo, porque tú no has leído la novela y quienes vean esta entrevista, José Antonio no ha leído la novela, ¿no? Y sin embargo está captando clave sin haberla leído, ¿no? En efecto, se llama La Paloma porque es el alma, ¿no? El alma de Córdoba, que es el decorado de la novela. La novela tiene una protagonista más, que es una protagonista simbólica, pero también un alma omnisciente, ¿no?, que es Córdoba, ¿no? Y en efecto por eso se llama La Paloma. También no hay que olvidar que desde el principio de Al-Ándalus había bastante conflictividad interna entre los árabes y los bereberes, porque los bereberes siempre se sentían mal tratados por la minoría árabe, que era la élite. Sin embargo, los bereberes eran la mayoría, ¿no? Entonces, siempre los bereberes tendían a asentarse en la zona de serranía y todo eso, porque era lo que les recordaba la zona de donde ellos venían. Sin embargo, eso siempre estuvo ahí. Y precisamente Sí. es otro elemento que también está ya en esta rebelión, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que estos bereberes son bereberes nuevos, José Antonio. Porque tienes razón que desde el comienzo de Al-Ándalus, pues hay un componente intercultural y pluriétnico que es muy importante que la gente tenga en cuenta. Solemos cometer dos grandes errores con Al-Ándalus. El primero es entender que es una sociedad estratificada como si fueran los cajones de una cómoda. Y es un gravísimo error. Es decir, cristianos, judíos, musulmanes, negros, bereberes, árabes, en el fondo, todos compartían todo. Y la verdadera estratificación venían por ser ricos o por ser pobres, sin más, como siempre ha ocurrido en la vida. Los judíos ricos pues discriminaban a los judíos pobres. Y aunque existían disciplinas propias para cada uno de ellos, en el fondo todos utilizaban la misma lengua vehicular. Y es verdad que en la primera conformación de Al-Ándalus, pues sí hay una jerarquización entre, como tú has dicho, con acierto, ¿no?, en la dinastía, fundamentalmente la dinastía Omeya, que es la que ocupa el poder, frente a los bereberes, especialmente los del sur, ¿no?, más que los del norte. Sin embargo, en la Revolución de 1009, fíjate que ya ha pasado mucho tiempo, en la Revolución de 1009 estos bereberes son bereberes nuevos, que son llamados expresamente, ¿no?, por Almanzor como mercenarios para su racia en las taifas del norte, ¿no?, las taifas cristianas, ¿no? Y esa es la desconfianza, porque ya el pueblo los veía como extranjeros. Fíjate que incluso eran llamados hasta moros. Es decir, los andalusíes llamaban moros a los bereberes, porque provenían de la antigua Mauritania, ¿no?, provenían del norte de África, ¿no?, y lo llamaban moros por provenir de la Mauritania. Y sin embargo, los bereberes viejos ya eran andalusíes, es decir, ya habían olvidado su componente bereber, y a pesar de que, bueno, podían tener, reconocerse su ascendencia, ¿no?, pero ya eran ciudadanos andalusíes a todos los efectos.
por cierto, que tú vas a estar también en Sátiva en los actos que se están por el sitio donde se escribe Sí, el collar de la paloma. Es en Sátiva porque Ibn Hassan se exilia, se ve obligado a exiliarse. Es un personaje polémico y un poco anacrónico porque aunque su poesía era muy bella y muy, pero luego él políticamente defendía la dinastía de los Omeyas en contra de los así es. bereberes y luego va huyendo por toda España y va encontrándose con que toda España estaba ya en manos de taifas locales con el poder en manos de bereberes, entonces tiene que huir continuamente durante toda su vida por su postura política de apoyo a la monarquía, o a la antigua monarquía de los De los Omeyas, Omeya. y entonces por Sí, eso escribe el Collar de la Paloma en Córdoba, perdón, en Exátiva, y entonces tú vas a estar exacto. allí presentando también tu Sí, libro así a es. final, en septiembre, ¿no? Sí, así Es es. En curioso, ¿y en septiembre, Córdoba hay actos previstos por ese medio? pues creo que sí, creo que sí, pero la verdad que a fecha de hoy lo desconozco, ¿no? La verdad que no lo sé, supongo que sí. Nosotros, con la Federación de Ateneos de Andalucía, sí vamos a hacer un homenaje muy hermoso vinculando a Antonio Gala y a Imazan, porque son los dos escritores peninsulares que mejor escribieron al amor, ¿no? Y lo vamos a llamar el Collar de Azaíra, por Medina Azaíra, ¿no? Por el palacio que creó Almanzor, y que ese palacio se construyó por el poder y fue destruido por el odio, y es Azaíra la que se persona en Medina Azara para preguntarle por qué ella ha sobrevivido, y es que ella fue construida por amor, ¿no? Y No sé eso si sí lo vamos a recuerdas hacer, esa serie que hizo Antonio Gala a principios de los 60, claro, que era Paisaje con figura, en donde exacto, aparece a Zahara como un personaje exacto. por las calles de Córdoba andando. Me parece una cosa increíble que con pocos Sí, sí, recursos el genio que tenía sí. Antonio Gala para hacer, además, una cosa que no era suya, que era el mundo audiovisual, para hacer una serie tan espectacular como la que hizo, que yo todavía cuando quiero documentarme y ver cosas de personajes históricos, veo esa serie porque no puede Sí, estar mejor contada en menos palabras, y sí. además poéticamente, ¿no? Sí, desgraciadamente, José Antonio, no están todos los capítulos de Se hablan las piedras y Paisaje con figura, no están, ¿no? Piensa también que el director de muchos de esos capítulos fue ni más ni menos que Mario Camus, ¿no? Y, y realmente sí, fue un producto que hoy parecería impensable, ¿no? O sea, ¿qué televisión hoy se atrevería a realizar una serie de... Bueno, y aparte de esta presentación iniciativa, supongo que estarás en más lugares, en más sitios de Andalucía, haciendo presentaciones. Sí, bueno, realmente voy donde organizan y me llaman. Y bueno, voy a tener la fortuna de estar en Sevilla, en la Fundación Blas Infante, en Málaga, en el Ateneo de Málaga, estaré en la Feria del Libro de Granada, estaré en algunos pueblos, en Herrera, en Priego, en El Viso del Alcor. Bueno, a ver si a partir de entonces bueno, voy difundiendo el mensaje de la obra. Me van a acompañar, en algunas veces me acompañarán miembros de la banda morisca, y Que ya porque hicieron un disco dedicado a Chants de Marchena. exactamente, bueno, en realidad el disco se llama Gitana Mora, como sabes, y Sí. en ese disco de Gitana Mora hablan de las mujeres de Al-Ándalus, ¿no? Y bueno, hay dos temas, que son El romance de la amada y La niña de Alucema, que son letras de Imazan, del Collar de la Paloma, que yo tuve el honor de ser quien la escribió y la adaptó, ¿no? Entonces, bueno, la banda morisca me va a acompañar en algunas presentaciones, en otras me acompañarán Mujeres Mediterráneas, que son un grupo de Granada fantástico, en la que la cantante es Javiva Huachachi y la guitarrista es Pilar Alonso. También me van a acompañar en Córdoba componentes de Califato 3x4, Manuel Chaparro y Andrea, que han hecho un disco fantástico en el que también musican a poetas y a poetisas andalusíes, y también van a acompañar. O sea que en realidad vamos a intentar que las presentaciones sean lo más hermosas posibles, ¿no? Y en cuanto a la poesía en Al-Ándalus, ¿qué papel tenía? Porque yo tengo entendido que la poesía era casi como un entretenimiento. Hay una letra de Loli Manuel que decía Al-Mutadí y Rumaitilla improvisaban poemas a la orilla de Guadalquivir. O sea, era como un Sí, sí, entretenimiento cortesano, la poesía, sí, y no solamente la poesía, sino la improvisación de versos, que los probos de la Alpujarra, todo esto es muy al andaluz, ¿no? sí, Por eso se mantiene, yo creo, porque yo creo que no hay sí. pueblo en donde tú
levantes una piedra y salgan 20 poetas, ¿no? Así es, sí, no, tienes razón, tienes razón. Bueno, el fenómeno del trovo, es muy conocido el trovo en la Alpujarra, pero también hay trovadores, trovo y trovero en la Sarquía, en la subbética cordobesa. Sí, es muy importante el papel de la poesía. Todo esto, ¿no? Porque hablamos de Sí, los trovos, que es una cosa actual, pero la gente puede pensar que no, pues esto viene de tiempo de Al-Ándalus, ¿no? exactamente. Pero es muy importante por dos razones. La primera porque la poesía, por una parte, pertenecía a las élites, es decir, era una poesía cortesana, pero convivía con una poesía popular. Y eso realmente es muy interesante. La poesía cortesana podía ser escrita por poetas muy conocidos, pero quienes ejercían la labor de poetas y cantaban las javiras, que son las historias, o las cachuchas, que son los cuentos, eran las mujeres, especialmente las quillán. Unas esclavas, las quillán son tenían la misión de trabajar lo que se llama el adab, ¿no? El adab es más allá que la poesía, es rendir culto a la palabra, rendir culto a la música. Eran mujeres extremadamente cultas que además enseñaban a tocar los instrumentos a incluso los viajeros que venían al Andaluz a aprender, ¿no? Es verdad que había diferentes tipos de esclavas, estaban también las yarillas, que eran esclavas casi del mismo nivel, ¿no? Pero las quillán eran esclavas cortesanas poetisas, ¿no? Eso no significa que no hubiera poetisas también, ¿no? Como por ejemplo Alrumanilla, o como ha dicho antes Rumaiquilla, pero que son posteriores ya en las taifas sevillanas, o la mismísima Gualada, en fin, que hay mujeres que han pasado a la historia, afortunadamente, porque mientras que en el norte y en el resto de Europa había una enorme oscuridad en la generación literaria, da igual que fuesen por hombres o por mujeres, es que aquí en Al-Ándalus, cuando me refiero aquí, me refiero a Al-Ándalus entendida como una dimensión geográfica que sobrepasa con creces a Andalucía. ¿Sí? Al-Ándalus es sinónimo de península ibérica. Nunca se suele confundir Al-Ándalus eso como un periodo inestable, cuando en realidad justamente lo contrario, es un periodo estable con una frontera difusa, pero que se corresponde con la península ibérica, ¿no? Bueno, pues en aquella época eran las mujeres las protagonistas, pero convivían con una poesía popular. Y esa poesía popular estaba inicialmente en romance andalusí. Ya sabes que en Al-Ándalus, durante prácticamente su formación, fue bilingüe, ¿no? Se mantuvo el romance, es decir, la lengua autóctona nativa de Al-Ándalus, con una evolución propia y particular, que era muchísimo más uniforme que los romances del norte. Piensa que los romances del norte estaban divididos y tuvieron evoluciones particulares, mientras que en el romance en Al-Ándalus se mantuvo prácticamente intacto y conviviendo con el árabe. Los dos se retroalimentaron hasta el punto de que el romance se arabizaba y el árabe se romanceaba. Por eso podemos hablar de una evolución del romance andalusí, inicialmente como muy, muy romance, y ya prácticamente en época almohade, cuando se decide que ya no se puede hablar, es lo que podemos denominar algarabía, en la que ya estamos hablando de un árabe dialectal. Bueno, pues esa mezcla del árabe dialectal y el romance es lo que aparecen en las muaxajas, en los cégeles, en la jarcha, ¿no? Que en realidad ya no son poesías cortesanas, sino que son poesías populares que también son cantadas por el mismísimo pueblo. Luego la tradición poética en Andalucía es milenaria y especialmente luminosa en Andalucía. Y esta capacidad de lo que llaman los repentistas, ¿no? De improvisar un poema y de cuadrarlo, eso es un arte, yo diría que innato, ¿no? Y además, otro día te mandé un poema donde hablaba de Andalucía. Yo te decía que muchas veces es la propia tierra la que habla por boca de los poetas, ¿no? Antiguamente se consideraba que en tiempos de Ibn Hassan se consideraba que el poeta era un ser que estaba tocado por los dioses porque tenía la capacidad de comunicarse con lo elevado, ¿no? Y manifestar lo inmanifestado, ¿no? O sea que el poeta claro, siempre tiene su papel en Al-Ándalus, que no viene de Al-Ándalus, que viene mucho atrás. Claro. Tú sabes que la tradición coránica, el don que se le ofrece inicialmente al ser humano es la libertad y la palabra. La libertad y la palabra. Y es lo que nos diferencia del resto de seres vivos, ¿no? Que pisamos la tierra. La libertad y la palabra.
y al poeta se le consideraba como la encarnación humana más cercana a lo divino por usar las dos a la vez, por usar la libertad y la palabra, ¿no? Y ese respeto hacia el poeta pues se mantuvo durante toda la historia del Andaluz. Pero repito que me parece muy importante lo que tú has dicho cuando has aludido al repentismo, ¿no? Porque el repentismo que existe en Andalucía también existe, por ejemplo, en el Caribe afroandaluz, ¿no? Y es otra de las huellas de las tres orillas que hemos mantenido en los constantes viajes de moriscos, judíos, andalusíes, a América, al norte de África. Es decir, eso se ha mantenido, ¿no? Cuando uno escucha una aeta, ¿no?, bereber, en realidad está escuchando improvisación poética, ¿no?, que podía ser perfectamente de cualquier lugar de Andalucía o donde todavía sobrevive el repentismo o incluso la poesía con estructuras muy parecidas en la musicalidad, como en Aragón o en el Levante, ¿no?, donde todavía se cantan peteneras, siguirillas, ¿no? Sí, sí. Has aludido antes a que este libro, La luz que fuimos, forma parte de una trilogía. Cuéntame. Me gustaría que lo fuese, perdona. Eso es muy, muy ambicioso. Me encantaría que lo fuese. Va a depender mucho de si, bueno, pues si este es el primer, porque si este primer libro funciona, yo he escrito este primer, yo no sé si tú estás de acuerdo o no, ¿no? Pero a mí me gusta que la obra de la creación empiecen y terminen. Las que sean, ¿no? A mí me gusta que un poema empiece y termine. Que una canción empiece y termine, ¿no? En mi época de músico, yo tenía muy claro que la canción tenía que empezar y terminar, ¿no? Porque entiendo que el nacimiento y la muerte está implícito en las leyes de la creación y por supuesto también en todo lo que creamos los seres humanos, ¿no? Entonces la luz que fuimos empieza y termina. O sea, es autónoma por sí sola. Pero como tú has dicho, ojalá funcione, y si funcionara, pues me encantaría escribir una segunda parte que se centraría en el 1023. Fíjate que sería un año después del Collar de la Paloma, que es cuando Imazan vuelve a Córdoba. En efecto, Imazan es un personaje muy desconocido y, sin embargo, de una extraordinaria importancia, tanto lírica como jurídica, como filosófica y, por supuesto, política. Claro, él era político, pero también poeta. O sea, no era un poeta, él escribió más de 100 libros, creo. Sí, él cuando definitivamente se retira y abandona su activismo, pues se dedica a una creación desaforada, ¿no? Pero es muy importante que tengamos presente quién es Imazan, ¿no? Porque quizá Imazan es más desconocido que Averroes o que Maimónides o que Ibn Arabi por su vertiente activista, ¿no? Porque fue una persona muy implicada políticamente, que se granjeó muchísimos enemigos, incluso el mismísimo Ibn Agrela, ¿no?, en Granada, ¿no? Porque él era un nacionalista andalusí. Él tenía muy claro que la grandeza de Al-Ándalus tenía que preservar lo mejor de la dinastía omeya. Y esa fue su obsesión, tanto en la revolución de 1009, que le pilla como un adolescente, pero sí cuando regresa de Xàtiva, que piensa que en realidad estamos hablando de unos 17 años aproximadamente después, un periodo de unos 15, 17 años después. O sea, regresa alguien mucho más maduro, que se mueve entre los 25 y los 30 años, ¿no? Y este Imazan llega a ser visir en la restauración de los omeyas, en el 1023. Ojo, que recupera el mismo cargo que su padre. Lo que ocurre que se hace en un momento que a todo el mundo le sorprendería, y es que el pueblo de Córdoba elige al califa entre 3 candidatos posibles en el patio de las abluciones de la mezquita Aljama. Esto es un hecho realmente sin precedentes, no solamente en el mundo, digamos, en el Dar al-Islam, ¿no?, en el mundo islámico, ¿no?, en general, ¿no?, sino en la propia historia peninsular. Da igual que sea un reino cristiano del norte o Al-Ándalus, es decir, que el pueblo eligió a su califa y lo hizo democráticamente, ¿no? Y él perteneció como visir a ese régimen que apenas duró un mes y medio. Fue una pena, y porque estas cosas siempre suelen pasar, es decir, siempre que gana el pueblo, alguien se encarga de que el pueblo vuelva a perder, ¿no? Y esa faceta activista es la que hace que no conozcamos bien a la persona. Pero ya te digo que Imazan fue un intelectual de primer nivel. De hecho, la palabra intelectual, como sabes, se crea con Émile Zola y el manifiesto que hace por el caso Dreyfus. Y intelectual significa
un escritor o un creador que se implica política o socialmente. Eso es un intelectual. O sea, un intelectual es Miguel Hernández, un intelectual es García Lorca cuando lo entrevistan en Cataluña y dice que él no puede evitar escribir sobre lo social e implicarse socialmente y llevar el teatro a los pueblos por la barraca y mojarse y arremangarse, porque eso es un intelectual. Un escritor puede ser diletante, un pintor puede ser diletante, un músico puede ser diletante, un intelectual no. Y Mazan fue un intelectual de primera magnitud, no solamente por lo que escribió y por la dimensión de lo que escribía. Tú piensas que Mazan llega a defender los derechos de las mujeres bueno, durante su periodo no solo de activista, sino también como escritor. Llegó a escribir que la Tierra era esférica. Estamos hablando del siglo XI. O sea, en el siglo XI ya se tiene constancia y se escribe, ¿no?, que la Tierra es redonda, ¿no? Bueno, pues este personaje es Imazan, ¿no? Y es un enorme desconocido si no fuera por la dimensión que tiene el collar de la flor. Hablamos de Ibn Hassan, pero no voy a leer algún poema, no he encontrado el que tú pedías, pero bueno, voy a leer alguno porque yo creo que es una poesía muy elevada, ¿no? Con unos símbolos Sí. muy elevados y se nota muy refinado, ¿no? Se nota que era una persona cortesana, que se había educado en un ambiente muy elevado y muy exquisito. Y bueno, voy a leer algún breve fragmento para que se entienda cómo es, ¿no? Dice: pastor soy de estrellas, como si tuviera a mi cargo apacentar todos los astros fijos y planetas. Las estrellas en la noche son el símbolo de los fuegos del amor, encendidos en las tinieblas de mi mente. Parece que soy el guarda de este jardín verde oscuro del firmamento, cuyas altas hierbas están bordadas de narcisos. Si Ptolomeo viviera, reconocería que soy el más docto de los hombres en espiar el curso de los astros. Bueno, es un pequeño fragmento. Habla, por cierto, de Ptolomeo y se le relaciona con el neoplatonismo, ¿no? Hablamos de que Sí. el Renacimiento italiano se basa en Leonardo y en otros, pero el neoplatonismo está detrás del Renacimiento. Sin embargo, aquí tenemos algunos siglos antes ya referencias a la cultura griega y al neoplatonismo que entra en Europa a través de Córdoba, ¿no? Sin duda. Y me parece una magnífica introducción por tu parte para recordar que de la misma manera que en 1009 se produce la primera revolución popular de Occidente, el primer renacimiento europeo tiene lugar también en Al-Ándalus. Es verdad que los momentos de máxima luminosidad, a mi juicio, coinciden con las taifas. O sea, siempre nos han hecho creer que taifa es sinónimo de debilidad, y no es cierto. No es cierto, porque lo que ocurre en las taifas es que la bética vuelve a su naturaleza. Date cuenta que Andalucía, repito, como territorio simbólico, no como comunidad autónoma, no, como un territorio simbólico, siempre fue un país de ciudades. Fue como un anfictionado de pueblos, como decía Blas Infante, ¿no? Y eso es lo que ocurre con las taifas. Con las taifas vuelven a su ser. Y es cuando se consigue el máximo esplendor, ¿no?, en Al-Ándalus, ¿no? Y es cuando coincide con el primer renacimiento europeo. El primer renacimiento europeo coincide digamos, a mi juicio, ¿no?, repito, no solamente con los descubrimientos científicos de muchos de nuestros científicos que ponen nombre a los cráteres de la Luna. No olvidemos que científicos andalusíes aparecen todas las noches cuando la luna sale. Yo me acuerdo siempre de una estrella que se llama Aldebarán, que no puede ser un nombre más árabe, ¿no? Pero fíjate que estamos hablando de que Infirnas y que otros muchos científicos andalusíes ponen nombre a los cráteres de la Luna porque el mundo reconoce la aportación de los científicos andalusíes a la ciencia. Y sin embargo, que yo sepa, igual me estoy equivocando, pero que yo sepa, no hay ningún científico castellano, no hay científico después de la conquista, ninguno. Si ocurre antes. Castellano, adivina qué nombre le pondrían a una estrella. Santiago, San Juan, o no sé. Claro, pero oye, sin negar la importancia que pudieron tener reyes como por ejemplo Alfonso X, por poner un ejemplo, ¿no? Pero yo no me estoy refiriendo a eso, me refiero a que tienes razón, que hubo un primer renacimiento europeo y que tuvo lugar en Al-Ándalus. Y que gran parte de la culpa de ese renacimiento europeo fue la introducción del aristotelismo y del neoplatonismo. El neoplatonismo fue especialmente defendido por Ibn Hazm, aunque creo que alcanza su cenit con Ibn Arabi, ¿no?
Ibn Arabi y su concepción del mundo, ¿no? Ibn Arabi es el pensador más conocido de la península ibérica en todo el planeta. Ibn Arabi. Y su pensamiento es... Yo que cuando me he documentado para hacer algunos otros vídeos donde Ibn Arabi, que pasó por Marchena y estuvo con Fátima de Marchena, hay series que yo estuve viendo en árabe y en inglés, de países árabes. En cualquier país árabe te encuentras una serie de televisión que cuenta la vida de Ibn Arabi. Tiene que ver sorprendidísimo. Y cuentan, pasó por Marchena, o pasó por Murcia, o pasó por Córdoba, o pasó por Sevilla. En todo el mundo árabe se conoce quién era Ibn Arabi a día de hoy. Exactamente, no, y es asombroso que aquí en España se desconozca por completo y estemos hablando, bueno, de un discípulo, como tú dices, de Fátima de Marchena, y un discípulo de una mujer, ¿no? O sea, que realmente es importantísimo. En la novela, en La luz que fuimos, hay un personaje que es una mujer que se llama Cámara Almasarrilla, que es una sufí y que también evoca, ¿no?, a estas sufíes mujeres como Sams de Marchena, ¿no? Y es muy hermoso, ¿no? Me he acordado porque ella se llama Almasarrilla porque es discípula de Ibn Masarra. Eso te iba a decir, porque Ibn Masarra es el maestro, a su vez, de Fátima de Marchena y el introductor del sufismo en Andalucía. Exactamente. Ibn Masarra es el primer gran pensador de Al-Ándalus, ¿no? Es el que aporta el principio del libre arbitrio, ¿no? Como un elemento clave en la filosofía y en la forma de actuar, ¿no? Y de hecho, las doctrinas masarristas fueron muy perseguidas por el poder, porque claro, esa apología de la libertad... Exactamente. Y bueno, él fue perseguido. Él fue perseguido y bueno, pues yo he querido colocar a un personaje, que en este caso es Cámara. Cámara es Luna, ¿no? Como una lideresa, ¿no?, de la revolución cordobesa del 1009. Pero es un personaje de ficción, ¿no? Cámara es verdad que no existió, pero sí que existieron mujeres como Cámara. Y eso es lo verdaderamente importante en la novela. Sí, todo un caudal de cultura, mientras más buscan, más aparece, pero que nosotros creo que somos víctimas de ese eurocentrismo que también influye. Pues, ¿qué conocíamos nosotros de la cultura china o de la pintura de China antes de que China fuera lo que es hoy en día? Nada, porque no se estudiaba. Hoy en día ya se reconoce que tenemos un sesgo que es el eurocentrismo, claro, y eso también nos afecta a nosotros, porque parece que Europa empezaba en aquella época en Francia. España no era Europa. En aquella época se había desgajado de los Pirineos y había unido a África, ¿no? Yo creo que el primer gran error es olvidar que el Mediterráneo fue Europa. El Mediterráneo fue Europa. O el Mediterráneo fue la cuna civilizatoria. Ninguna religión monoteísta nace en Europa, ninguna. Ni nace el judaísmo, ni nace el islam, ni nace el cristianismo. Y todas nacen en la ribera del Mar Blanco de en medio. Te cuenta que Mediterráneo significa precisamente eso, ¿no? El mar del medio, ¿no? En árabe, el al-Bahr al-Abiyad hasta el Mutawasit, el mar blanco de en medio, para distinguirlo del Mar Rojo, del Mar Negro, ¿no? Y claro, es que Alejandría era Europa, es que Jerusalén era Europa, es que Damasco era Europa. Es que lo que ocurre es que cuando se habla de eurocentrismo es que incluso hay que matizar, ¿no? Es centroeurocentrismo, ¿no? Porque claro, es que Al-Ándalus también era Europa, o es que no era Europa Córdoba, ¿no? O sea, la misma Córdoba que fue capital de la Bética, cuando es capital de Al-Ándalus deja de ser europea. O sea, ¿en qué momento deja de ser europea? ¿En qué momento deja de ser europeo Ibn Arabi o Imazam o Maimónides o Averroes, ¿no? O Walada o no sé, o Dalfa, en fin, ¿en qué momento dejan de ser europeos, ¿no? El problema es que se ha extranjerizado una parte clave de nuestra historia y fundamental para entender lo que somos, ¿no? La guerra civil del 1009 es fundamental para entender cómo somos. Porque claro, estamos hablando de una revolución popular. Luego se han estudiado fenómenos similares de una gran trascendencia histórica, como pudieron ser el movimiento de los comuneros, ¿no?, más tardío, en Villalar, etcétera, ¿no? Pero esto es diferente. Estamos hablando de una revolución popular, o sea, en la capital del mundo, ¿no? Y cómo son capaces de desbancar, ni más ni menos que al dictador. Y cómo, al final, tienen que unirse. Fíjate que esto es una de las claves de la revolución del 1009. Cómo tienen que unirse los partidarios del dictador con Castilla y con los mercenarios bereberes eslavos, mientras que el pueblo se une con los condes de Urgel, con los condes de Barcelona, con navarros y con aragoneses. Es decir, se produce una verdadera guerra civil peninsular.
Los historiadores la han llamado fitna, como una guerra entre árabes, además. Fíjate, una fitna como una guerra entre árabes. Y no es cierto. Es una guerra entre los partidarios de una revolución popular en Córdoba contra Castilla. Y claro, pierde. Y esa pérdida que desemboca en un proceso revolucionario muy largo, de 30 años de duración, y al final ese proceso de revolución es cuando surgen las taifas, y cuando surgen las pleitesías de los reinos de taifas con los reinos de Castilla, y cuando ya vienen después las invasiones almorávides y luego las invasiones almohades, ¿no? Ajá. Todo eso es completamente desconocido, pero el punto de inflexión es la Revolución Cordobesa del 1009. Si le otorgásemos la misma importancia que la Revolución Francesa de 1789, otro gallo nos cantaría, ¿no? Porque es que es verdad que tiene la misma dimensión, se separa iglesia y Estado, es el propio pueblo quien elige a sus gobernantes, coloca como visires a los hijos de los panaderos, a los hijos de los carboneros, no quieren que sean la gente rica los que ocupen los cargos, en fin, realmente se crea un ejército. La ley de esa época en Al-Ándalus decía que la tierra era para el que la trabajaba. Si tú llegabas y podías demostrar que estabas allí, la ley te reconocía que la tierra era tuya, cosa que no pasó nunca más. Nunca más. Eso pasó en la Mauta. Porque es que, ya te digo que nuestro desconocimiento sobre toda esa época y sobre el derecho en general que se aplicó es tan grande, no se estudia tampoco en la Facultad de Derecho. Yo soy profesor de Derecho, yo no tuve la fortuna de estudiar Derecho andalusí, que no es derecho islámico. No es derecho, no se puede confundir, ¿no? Es como si dijéramos que el derecho romano es derecho, no sé, es un derecho de Minerva, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? O si dijéramos, no es así, ¿no? En el derecho andalusí conviven diferentes derechos. Es cierto que su tronco es el derecho islámico, pero con diferentes interpretaciones. Está el derecho maliquí. La visión, por ejemplo, de Imazan es el derecho zahidí, que no es exactamente el mismo, ¿no? Pero tienes razón, para el derecho andalusí, la unidad territorial es el aljama. Dentro del aljama podían existir propiedades privadas, que son la manluca, que es el origen de la palabra manduca, que tanto se utiliza en Andalucía como tener sinónimo de dinero. El que tiene mucha manduca, ¿no? Es el que tiene muchas propiedades, ¿no? Yo había entendido que manduca era manducar, que es comer, ¿no? No. Bueno, podría ser también, son ese tipo de palabras que tienen diferentes orígenes, que están en la memoria y que no pasa nada, ¿no? Pero tener manluca, es propiedad privada, ¿no? Esa es la propiedad privada dentro del aljama. Luego está el harim, que es la propiedad comunal, y como tú decías, las afueras de Marchena, las afueras de Córdoba, se llama Mauta, es el territorio muerto, ¿no? Y en la Mauta, el territorio se vivifica por la posesión, de forma que se mantiene la posesión en la medida en que se vivifica. O sea, solamente se te respeta si en efecto lo siembra, si en efecto lo cuida, ¿no? En la Mauta es comunal el agua, el fuego y el pasto, ¿no? Y eso ha quedado como costumbre, por ejemplo, en el hecho de celebrar nuestras romerías o irse al campo, porque cuando uno va a las afueras, sabe que el fuego es común, sabe que el pasto es común, sabe que el agua es común, ¿no? Y eso ha quedado en la memoria de los andaluces. Por cierto, la traducción del principio te hablaba de la serie de Canal Sur, ¿no? ¿Se sabe cuál es el estreno? Ay, pues me encantaría, no lo sé. La serie se entregó... Se grabó, ¿no? Sí, se grabó durante el año pasado. Todo el proceso de producción y de edición pues se concluyó pues, a finales del año pasado, que es cuando teníamos la fecha de entrega. Se entregó y bueno, ojalá se pueda proyectar pronto. Es una serie de 4 episodios, muy corta, de cada episodio de 40 minutos, ¿no? Es una serie muy coral en la que intervienen muchísimas personas, interviene desde el maestro Marlon Sanlúcar o Rocío Márquez. Hay actuaciones musicales para hacerlo también más atractivo, más llevadero, pero en el fondo lo que defiende la serie es que el flamenco, como cualquier otra expresión cultural en Andalucía, es consecuencia de sustratos anteriores, ¿no? Y eso no significa que en aquellos sustratos anteriores existiera el flamenco. Ese, digamos, es el gran error, ¿no? de muchísima gente cuando se acerca a arqueología de los hondos y confunde que el que existiesen trazas o musicalidades o palabras que provengan de las culturas que nos precedieron es porque ya existía ahí el flamenco, ¿no? Yo solo pondré un ejemplo muy, muy simple para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Yo duermo en una almohada
y mi almohada proviene del árabe, pero no es del siglo X. Y lo mismo ocurre, ¿no? El flamenco está vivo, ¿no? Y yo creo que cometemos un enorme error intentar diseccionarlo como si fuera un cadáver, ¿no? No es así, ¿no? El flamenco está vivo y es un árbol, ¿no? Y entonces es árbol desde la flor más elevada hasta la cofia de la raíz más profunda. Y es un todo indisoluble. Entonces, si queremos conocer el flamenco, no podemos quedarnos digamos, en la interpretación pacata de que el origen de la flor es en la rama. Porque, claro, luego tendríamos que decir, bueno, es que el origen de la rama es el tallo, ¿no? Y luego, el origen del tallo, ¿dónde está, no? Como ya no lo veo, como está debajo de tierra, no se ve, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es arqueología de los hondos? Arqueología de los hondos es una cata arqueológica en las raíces, ¿no? Para demostrar que, en efecto, existen trazas de todas las civilizaciones que nos precedieron, especialmente las marginadas, las perseguidas, las ignoradas, las invisibilizadas, ¿no? Arqueología de los hondos intenta demostrar... De toda la cultura popular andaluza, porque yo cuando exacto, a exacto. buscar en Marchena el origen de la torta de manteca, pues tiene que ver con eso. Claro. El mollete tiene que ver con eso, la saeta tiene que ver con eso. Claro. Pero yo no lo he ido buscando que tenga que ver con eso, es que ha salido. Cuando tú te pones Claro, buscar, sale. El problema es que nadie busca. Claro, no, y no solamente nadie busca, que me parece una reflexión muy oportuna por tu parte, no solamente nadie busca, sino que existe como cierta resistencia. Claro. ¿Y por qué esa cierta resistencia? Porque ignoramos las claves, ¿sabes? Porque claro, en el fondo es como adentrarte en un mundo que casi todo el mundo ignora, ¿no? Porque claro, para acercarse al origen de muchas de las palabras, tienes que conocer el código fuente, tienes que pensar qué es lo que se hablaba en aquel momento, si se hablaba romance andalusí, si se hablaba algarabía, si se hablaba árabe, si son palabras que quedaron en la memoria y después olvidamos el porqué. Tenemos que pensar en qué lengua de los negros, qué lenguas viajaron a América. Claro, porque hay una reflexión muy elemental, ¿no? Si el flamenco, por ejemplo, estuviera monopolizado solo por el mundo gitano, ¿no? Y entendiéramos que el mundo gitano es como una casta pura que se asocia a la migración del Punjab y de Pakistán y del norte de la India y que no se mezcló con nada, ¿no? Entonces, bueno, pues la mayoría de las palabras del flamenco tendrían que provenir del romanó, ¿no? Y sin embargo no es así. O de la India, ¿no? O de la India. Eso es que hay palabras que provienen, sí, porque es una traza más, ¿no? Pero hay muchas más palabras que provienen de otras lenguas, ¿no? Y entonces Arqueología de los Hondos hace ese viaje. Y es un viaje, repito, coral, además coral e interdisciplinar, porque yo también pienso que una de las cosas que nos hacen falta en el siglo XXI es una visión humanista de las cosas, ¿no? Por ejemplo, como tú haces con tus divulgaciones, ¿no? Es muy importante que la visión sea interdisciplinar, holística, ¿no? A mí me ha encantado lo que tú acabas de hacer, ¿no? Esa reflexión tan simple de, si yo sin apenas buscar he encontrado trazas de otras culturas en la arquitectura, en la gastronomía, en los olores, en las musicalidades, ¿cómo es posible que en el flamenco no? O sea, y en el flamenco no, o sea, en el flamenco no, o sea, en la expresión popular por excelencia del pueblo andaluz no hay traza de las civilizaciones anteriores, ¿no? Entonces, eso no, como que no encaja, ¿no? Hay algo que no encaja. Y sin embargo, lo que yo he demostrado, yo creo que con rigor, en muchísimas de mis investigaciones, en otras, pues lanzo hipótesis. ¿Para qué? Para que se sigan investigando, ¿no? En realidad, yo creo mucho en lo que decía Cortázar, de que tenemos que lanzar una flecha y luego ya veremos dónde llega, ¿no? Lo importante no es tanto dónde cae la flecha, sino el método, ¿no? Y que el método tiene que ser necesariamente holístico, interdisciplinar. Es decir, para saber de dónde yo provengo, tengo que estudiar etimología, historiografía, memoria, todo lo que me pueda ayudar para entender ese contexto, ¿no? Y yo creo que eso tú lo haces desde esa visión humanista y es lo que yo he intentado hacer humildemente en Arqueología de los Hondos, en la serie de televisión, con muchísimas entrevistas a poetas negros, a soneros americanos, pues también a musicólogos, ¿no? Pero también, y a flamencólogos, ¿no? Pero también por ejemplo, a investigadores de las danzas, ¿no? Que demuestran cómo en los movimientos, en los gestos, se ha mantenido también la huella de la memoria, ¿no? Ojalá se pueda ver pronto. Sí. Bueno, pues para no entretenernos más y para no hacerte más perder el tiempo, pues vamos a terminar ya aquí. Y nada, que muchas gracias por tus aportaciones, por tu trabajo, que continúes con lo que estás haciendo, que
que despierta muchas pasiones, tienes muchos bueno, tienes muchos admiradores y muchos detractores, los dos, pero bueno, todo aquel que está metiendo el dedo en la llaga de la verdad provoca esa reacción. Por eso sabemos que es real, ¿no? Hay otra gente que se mueve en el mundo de lo ficticio y le va bien, ¿no? Pero el que se mueve en el mundo de lo real lo sabemos porque toca en el sitio que tiene que tocar, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, en esa luz que penetra la piedra, ¿no? Que decía Rumi, ¿no? Así, en esa luz. Ese yo creo que es nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo es, ya te dije desde el principio de la charla, que yo me considero un profesor que defiende causa, ¿no? Yo no soy un activista que da clase, soy un profesor que defiende causa, ¿no? Y que siempre soñó con ser escritor y que cree que la palabra es una de las armas más poderosas para conseguirlo, ¿no? Y creo que en muchas de mis obras lo que he conseguido es que se caigan los velos que nos impedían ver lo evidente. Que se caigan muchos velos. Los mitos, porque buena parte de nuestra civilización está fundada en mitos. Mitos que contienen a personas que quieren que no veamos lo que está detrás de ese velo. Exactamente. Con el mito de la caverna de Platón, ¿no? Bueno, pues precisamente la labor del investigador es ir desmontando esos velos, esos mitos, para encontrar otras explicaciones que a lo mejor no coinciden con la versión establecida o con la que algunos esperan. Eso es lo que provoca la reacción, ¿sabes? Eso es lo que provoca la reacción, ¿no? Cuando cae el velo y dice, ¿y ahora qué hago yo, no? Es como si se quedara desnudo, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Y se agarra, no, pero en realidad lo verdaderamente interesante, eso es lo interesante, cuando desaparece todo ese velo, por lo menos los que nos gusta la verdad, hay gente que está tan acostumbrada al mito que cuando ve la verdad no quiere verla. Exacto. No lo puedes definir mejor, te lo agradezco mucho porque yo creo que la definí muy bien. Pues es que es la línea central de nuestro trabajo como periodistas en la realidad y también como investigadores de la cultura. Porque es que siempre el mito lo crea alguien que no quiere que se sepa la verdad. Por ejemplo, el mito de los monstruos marinos y demás son creados en tiempo del Islam porque conocían la ruta de las especias. Entonces, si tú dices de dónde traen las especias a los portugueses y a los españoles, mañana lo vas a tener allí. Entonces, sembraron el mar una serie de leyendas y mitos para crear miedo, para que la gente no llegara allí. Pero los árabes ya sabían la ruta de las especias, mucho antes que los castellanos. Pues igual hicieron los chinos con la seda, para proteger la seda. Siempre hay algo de interés económico en medio, para que no se conozca la verdad, ¿no? Pero bueno, es muy interesante. Ya seguiremos hablando de todas estas cuestiones y te doy muchas gracias por participar. Nada, gracias a ti por regalarme tu tiempo. Muchas veces has dicho antes, bueno, por perderlo, no, me lo regalan, ¿no? Ha sido un regalo muy grande y espero que, bueno, pues que te guste la novela y que todas esas intuiciones que has tenido antes de haberla leído, pues al final las confirmes con su lectura. Pues muchas gracias.